hermanos, llegamos al último sermón de esta serie del libro de Job, capítulo 40, verso 6, hasta el final, que es el capítulo 42, verso 17. Y hemos titulado este sermón final, Arrepentimiento y Restauración de Job. Aunque con el primer discurso de Dios, Job reconoció ya la insensatez de contender con Dios y se negó a hablar, se negó a responder porque realmente no tenía ninguna respuesta que darle a Dios. Dios no había terminado. Su propósito era que Job entendiera de una vez por todas que él mismo no podía resolver su problema. Solo Dios podía y puede explicar el porqué del sufrimiento en el mundo. Y solamente en Dios está la capacidad de sanarlo y restaurarlo como él deseaba. Pero Job necesitaba reconocer cuán poco comprendía de Dios y su dominio absoluto sobre su creación. Aunque en las 3 rondas de discursos de los amigos de Job y en los mismos discursos de Job se ve que ellos tenían cierto conocimiento y disertaron sobre la majestad de Dios en la creación y dijeron unas cuantas cositas ahí muy buenas, interesantes. En realidad, esto se quedaba corto porque la grandeza, la maravilla y la majestad de Dios en su creación no se pueden explorar. Todavía al día de hoy no se pueden explorar con toda su capacidad. No hay duda de que Job ya estaba encaminado en ese fin, pero Dios completa su obra con más preguntas que Job no podía y no se atrevía a responder. En el sermón anterior vimos que Dios le dijo a Job 2 cosas. Primero le dijo que el hombre no puede explicar la creación de Dios. Segundo le dijo que el hombre no puede cuidar la creación como Dios lo hace. Y en este sermón vamos a ver, en tercer lugar, que Dios le dice a Job, el hombre no puede dominar absolutamente la creación de Dios. Estas 3 cosas solamente las hace Dios con su creación. En el capítulo 21, Job había acusado a Dios de injusticia. No se asombre, también nosotros lo hacemos. Cuando estamos sufriendo o tenemos una enfermedad o estamos pasando por una situación difícil y pasan los meses y no se resuelve, como en el caso de Job, decimos, pero Dios es injusto conmigo. Yo he sido bueno, yo he sido cristiano, yo esto, yo lo otro. Y dicen, bueno, caramba, Dios no me está correspondiendo como debería ser, porque yo me merezco. También nosotros lo hacemos. Y en un momento de uno de sus discursos, Job hasta sugirió que Dios estaba siendo injusto con él, como también lo planteaba con relación a otras personas en la creación. Se puso a comparar en el capítulo 21 a los malos que prosperan y que Dios no lo fulmina, Dios no lo mata, Dios no se lo lleva. Y sin embargo, muchos justos tienen que sufrir injusticias en este mundo. Y uno dice, entonces ¿cuál es la diferencia entre el hombre bueno, el hombre justo, el hombre que quiere hacer la voluntad de Dios y el impío? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que Job estaba lleno de sentimientos encontrados en medio de todas estas cosas que estaba sufriendo. Ahora Dios le sale al encuentro con palabras, con más preguntas. En estos capítulos veremos desde la pregunta 56 hasta la 77 las otras preguntas que faltan. En los versículos 8 al 14 Dios le tira 4 preguntas que son, yo creo que son hits todas. ¿Cómo que se dice? Sí, eso, cuadrangular, que son... yo no sé nada de pelota, ni he pisado nunca el estadio. Dice verso 8 y verso 9,
¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Acuérdese que la figura de que Dios tiene un brazo, la idea es de fuerza, poder. La cuarta pregunta, ¿truena tu voz como la suya? Oiga, sí, son cuadrangulares, sí, esta pregunta. En otras palabras, estas cuatro preguntas pueden resumirse en una sola, que es la siguiente. ¿Eres tú superior o igual a mí? Bueno, eso me recuerda la niñez, cuando uno con ese espíritu contradictorio que a veces tienen los niños, que quiere, ¿verdad?, enfrentar a los padres, y me decían, ¿usted se cree que es igual que yo? Y ya con esa pregunta uno lo paraba en seco. ¿Usted cree que es igual que yo? Mírenme la cana, mírenme la edad, que usted es igual que yo. Usted no ha vivido lo que yo he vivido, ni sabe lo que yo sé. Bueno, Dios le está preguntando a Job, ¿acaso eres tú igual que yo o superior a mí? Bueno, ¿cuántas veces también nosotros nos merecemos esas preguntas? Aunque tal vez no nos la esté haciendo Dios. ¿Cuántas veces nosotros los seres humanos pretendemos insensatamente invalidar el argumento de Dios, el juicio de Dios, la opinión de Dios, la voluntad de Dios, en otras palabras, la palabra de Dios, para hacer valer nuestras opiniones que creemos que son sabias, que creemos que son importantes, que tienen validez, cuando realmente no la tienen? Qué ingenuos y qué insensatos somos a la vez. ¿Acaso somos nosotros más sabios que Dios? Todo el mundo sabe que no somos más sabios que Dios. Pero hay momentos en la vida como que uno se lo cree, que uno tiene la solución del problema, que uno tiene que, mira Dios, yo tengo la solución. Esta es como Sara, la mujer de Abraham, que creía que tenía la solución al problema. Dios le prometió un hijo a Abraham en su vejez. Y pasaron 25 años en Canaán, la tierra prometida. Y ya Abraham tenía casi 80 y pico de años. Y Sara ya también avanzada de edad. Dice, ya yo soy una vieja. Tú has visto ya una vieja que ya ha pasado de su periodo de parir, que te va a dar un hijo a esta edad. Pero yo tengo la solución, y ya ustedes saben cuál fue. Le concedió a Abraham una de las esclavas, una de las sirvientas en la casa. Y esta muchacha joven, ahí, con eso vamos a resolver la promesa de Dios. Dios te prometió un hijo, tú la vas a tener con ella, porque ya es una vieja, no se puede. Ella creía que tenía la solución perfecta. Y a veces nosotros creemos que tenemos la solución perfecta a algo que estamos esperando de Dios, o algo que Dios nos prometió dar, pero no esperamos que Dios nos lo dé. Lo buscamos por otra parte para decir, esto me lo mandó Dios. No, lo buscó usted por otros medios. Y dice en el capítulo 41, versículo 11, la pregunta número 74 que Dios le tiró a Job fue esta: porque ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? O sea, que yo le tenga que devolver o pagar. Y termina con un comentario Dios: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Oiga bien, todo lo que está debajo del cielo es mío. Muchos miles de años, como si usted, millones de años, como usted quiera poner, antes de que el hombre apareciera sobre la tierra, todo era Dios y le pertenecía a Dios. Cuando no existía el universo, cuando no existía la tierra, cuando no existía nada, Dios estaba. No estaba usted, no estaba yo, nadie para dar una opinión a Dios. Y cuando Dios decidió en la eternidad pasada crear el universo, crear la tierra, crear las galaxias, crear los mundos que el hombre no conoce, ahí no estaba usted ni estaba yo para sugerirle cuál es el plano y decir, Dios, si tú vas a hacer el universo, hazlo así, y la tierra tú me la vas a hacer así, así, porque así que yo la quiero. Nadie estaba ahí. Nadie puede darle a Dios primero para que después Dios tenga que reconocer el derecho de autor. Esto me lo sugirió fulano. No, nadie estaba cuando Dios hizo el universo. Nadie tiene nada que darle a Dios que Él ya no tenga. Ni nadie tiene una sugerencia, ni una opinión
que Él ya no la haya pensado primero. Dios conoce todas las complicaciones de cualquier problema ocurrido o por ocurrir en la historia, todas las aristas, todas las posibilidades, todas las soluciones posibles de un problema que ni siquiera ha ocurrido todavía, que no ha llegado a nuestra vida. Pero también Dios conoce cuál es la solución correcta, no la que yo pienso que es la correcta. No podemos aportarle a Dios ni una sola idea nueva que Él no haya tenido antes para gobernar el mundo mejor de lo que Él ya lo está haciendo desde el principio. A veces nos olvidamos que somos humanos y nos adjudicamos un poder y una autoridad que solo le pertenecen a Dios. Y al hacerlo, nos sentimos poderosos y creemos que podemos resolver el complejo y misterioso tema de el mal en este mundo. Pero Dios en este punto retó a Job y a todos los que puedan pensar, como estaba pensando Job en este momento, con estas palabras que aparecen en los versículos 10 al 14. Mira qué sencillo ejercicio o reto le puso Dios a Job. Tú piensas que eres igual a mí, que tu voz puede tronar como la mía y que tu brazo es poderoso como el mío. Está bien, te voy a sugerir esto. Verso 10 al 14. Entonces, si es así, adórnate ahora de majestad y hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Y destruye a los impíos donde quiera que estén. Entiérralos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Entonces yo también declararé, o mejor dicho, dice el original, yo me veré obligado a confesar que tú tienes el poder para salvarte. Si tú haces todo esto que te estoy sugiriendo, entonces yo me veré obligado a confesar y a reconocer que la solución a tu problema está en ti mismo. Dios se encargó, por lo tanto, de desbaratar todo vestigio de autosuficiencia en el corazón de Job. Y en el resto de este capítulo y en el siguiente, ilustra su punto citando dos animales, dos bestias, dos monstruos de la creación de Dios, que Dios le dijo a él, que yo lo creé también como te creé a ti. Y le puso esos dos ejemplos de dos monstruos conocidos en esa época, que nadie, ni Job, ni ningún ser humano, nunca había podido capturarlo, ni domarlo, ni hacer nada. Dicen los versículos capítulo 40, verso 15 y el 19, el capítulo 41, el verso 1, el 9 y el 10 es seleccionado porque el pasaje es bien largo, y el resto de las preguntas hasta las 77 tienen que ver con esto de estos dos monstruos. Dice estos versículos que he seleccionado aquí: ahí está el Behemoth, yo lo creé, lo mismo que a ti, y solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. ¿Pescarás tú al Leviatán, el otro monstruo, con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? Aún a su sola vista la gente se desmaya y nadie hay tan osado que lo despierte. Bueno, aquí nos encontramos con dos monstruos interesantes: el Behemoth y el Leviatán. El Behemoth y el Leviatán han sido identificados por estudiosos como con el hipopótamo. El Behemoth lo han identificado desde el siglo XVII para acá, lo han identificado con el hipopótamo o en su defecto con el elefante, posiblemente. Pero la mayoría piensa que se refiere al hipopótamo que usted y yo conocemos ahora. Y al Leviatán lo han identificado con el cocodrilo por una serie de descripciones que están en el capítulo 41. No vamos a entrar en esos detalles, usted lo puede leer más al paso en su casa. Pero creo que la descripción que Dios hace de cada uno de estos monstruos supera a lo que conocemos actualmente del hipopótamo y del cocodrilo. El término Behemoth, un término hebreo, realmente significa la bestia de las bestias o el monstruo de los monstruos, como decir, el monstruo por excelencia.
Y el leviatán es una bestia o un monstruo acuático, porque como se describe en el capítulo 41, que ahí se habla mucho del leviatán, mucho más que del behemoth, se ve que dice, Dios le dijo a Job, mira el mar, mira los mares, que Dios lo hizo para que el leviatán retose en el agua, y una serie de cosas que le dice Dios allí. En el Salmo 74, verso 14, se menciona al leviatán y dice que tiene varias cabezas. Eso no se dice en Job. Y en Isaías capítulo 27, 1, se menciona al leviatán como el enemigo del pueblo de Israel, posiblemente refiriéndose a Egipto, el imperio de Egipto. Pero miren lo que dice del leviatán ahí. Salmos 74, 14. Lo llama serpiente veloz y serpiente tortuosa. Quizás literalmente o quizás de una forma poética o simbólica. La verdad es que la descripción que hace Dios de estos dos monstruos parece referirse, especialmente el leviatán, parece referirse más bien al dragón mitológico, ¿verdad? Que se mencionaba en la antigüedad, o al dinosaurio, que sabemos que fue un animal real que existió. En Job capítulo 41, versos 18 y 19, dice que bota fuego por la boca y humo por sus narices. Eso nos hace pensar en esos dragones y esas cosas. Bueno, pero de todas maneras, si es o no el hipopótamo y el cocodrilo, lo más importante aquí no es eso. Lo importante aquí es la enseñanza que Dios le quiere dar a Job. Lo más importante no es que usted y yo sepamos que es el hipopótamo o que es el cocodrilo, sino que posiblemente estos animales ya no existen, se extinguieron, no están ahora. La enseñanza que Dios le quiere dar es: tú no puedes, así como tú no puedes ni siquiera capturar a estos monstruos y someterlos bajo tu autoridad, mucho menos tú puedes controlar y gobernar el mal en el mundo. Eso solamente lo puedo hacer yo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Job realmente con ese ejemplo. Si tú no puedes capturar ni subyugar a estas bestias que yo he creado, ¿con qué poder puedes tú controlar y castigar el mal en el mundo? De hecho le dijo, hablando sobre el behemoth, y tú podrás engancharlo por la nariz o con una soga, amarrarlo por la lengua y llevarlo a tu casa para que tus hijas jueguen con él, o sea, cogerlo de mascota. No, nadie puede capturar estos animales, nadie. Tú no tienes control sobre eso, como el hombre no tiene control sobre el mundo, aunque a veces cree que lo tiene. Tal vez nunca podamos explicar positivamente o satisfactoriamente la presencia del mal y el dolor en un mundo gobernado por un Dios que es bueno y que es justo y que es sabio. Pero una cosa sí sabemos: nosotros no tenemos todo el conocimiento de todas las cosas, ni podemos hacer las cosas mejores que Dios, nunca. Él tiene el poder para gobernar el mundo a pesar del pecado y la maldad que existen en los hombres. Dios tiene el poder para controlar el mal para el bien de su plan, que es perfecto, incluso para el bien de los que creen en Él y le obedecen. Y lo único que nos corresponde a nosotros, que profesamos una fe en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es corresponderle con aceptar que Dios es más justo, que Dios es más sabio que nosotros. Y algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, hablo de los que son de Cristo, los que pertenecemos al Señor, que estemos en su presencia un día, que yo creo que eso no está muy lejano, veremos atrás retrospectivamente a la historia y podremos analizar con una mente que tendrá otras condiciones allá arriba y podremos reconocer: oye, el mundo no pudo estar mejor que en las manos de Dios. No pudo estar mejor que en las manos de Dios. Si hubiera sido diferente, la historia de la humanidad y la historia de los hombres hubiera sido totalmente diferente. Si a nosotros nos dieran el derecho de gobernar
el mundo, oiga, por un solo día, nos daremos cuenta a los 5 minutos que lo hemos llevado al caos total. Se cuenta la historia de un cura que volvía a su casa cansado después de haber pasado la noche consolando a otros durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial de la ciudad de Londres, durante esa guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y viniendo de allá se encontró con otro clérigo, ¿verdad?, o cura, y en su exasperación, viendo todas las cosas que estaba pasando, le dice al otro: ojalá estuviera yo sentado en el trono del universo durante 10 minutos. Y el cura, que venía de consolar a aquellos que habían perdido su familiar y todo eso, le dice: mira, si el mundo estuviera en tus manos, yo no quisiera estar en él ni siquiera 10 segundos. Porque sería peor de lo que está pasando. Y sabemos que la Segunda Guerra Mundial no fue una cosa fácil. En segundo lugar, vemos en el capítulo 42 la respuesta final de Job. Versículos 1 al 6. En estos versículos contienen la confesión y el arrepentimiento de Job. Primero dice, versículos 1 y 2, que Job reconoció el poder de Dios y su omnisciencia. Una palabrita especial, dominguera, pero bíblica, ¿verdad?, para explicar que Dios tiene un conocimiento completo, pasado, presente y futuro, de todas las cosas. Dice versículo 1 y 2, respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Oiga bien, qué palabras. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Job no pudo responder a las preguntas de Dios, pero entendió el mensaje. Le dio a Dios toda la razón y se sometió a él. La omnipotencia de Dios no solo se muestra en la creación del universo, sino en su poder para sustentar y cuidar su universo que ha creado. Algo que nos asombra, que me asombra mucho en nuestro país, es que muchas veces se hacen obras y después se dañan por la falta de cuidado. No, la creación no se daña por la falta del cuidado de Dios, sino por las maldades y el daño que hace el hombre, pero no en la mano de Dios. Dios no solamente creó su universo, sino que lo sostiene y lo mantiene. Cada mañana me despierto y veo la belleza de la mañana, de la naturaleza, porque Dios cuidó la noche y cuida cada día. Si dependiera de algún otro poderoso de la tierra, ese día amaneció indispuesto, amaneció malo, amaneció airado, amaneció bravo con todo el mundo y no amaneció bonito. Pero en la mano de Dios no es así. Dios cuida su creación. Las 4 estaciones del año podemos ver su gracia y su misericordia y su providencia en la naturaleza. Y podemos ver su cuidado hasta en nosotros de una manera particular. Y también dice Job que no hay pensamiento que sea oculto a ti. Quiere decir que Dios sabía, que Job estaba reconociendo que Dios sabía todo lo que él estaba pensando. Aunque él no hubiese dicho ningún discurso y aunque los amigos de Job no hubieran dicho ni una palabra, Dios sabía todo lo que ellos pensaban acerca de Dios y acerca de ellos mismos. Dijo el salmista David en el Salmo 139, verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, oh Jehová, la sabes toda. Dios no tiene que esperar que usted pronuncie. Ya Dios la oyó. Desde que cayó en su corazón y en su mente decir una cosa, aunque no la llega a decir nunca, ya Dios sabe lo que usted iba a decir. Tal vez se mordió la lengua y no salió la palabra, pero lo que iba a decir ya Dios lo sabe. No hay nada oculto que Dios no sepa. Nuestros pensamientos, como nuestro cuerpo, no se pueden esconder de Dios. Y es bueno que reconozcamos eso, porque eso nos lleva al arrepentimiento. La segunda cosa que dice el versículo 3 es que Job reconoció su ignorancia. No solamente que Dios todo lo puede y todo lo sabe,
también reconoció su ignorancia. Me refiero a la de Job, porque Job, Dios no tiene ignorancia de nada. Al inicio de su primer discurso, la primera pregunta que Dios le hizo a Job fue: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Capítulo 38, versículo 2. Ahora Job confiesa que ese era él. Y le dice en el versículo 3: ¿quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. En otras palabras, ese soy yo. Eran cosas demasiadas maravillosas que yo no comprendía. Ay, a veces uno dice cosas, señores, especialmente cuando uno está lleno por dentro, le hierven los sentimientos encontrados, y uno dice cosas, a veces no contra personas, a veces contra el mismo Dios. Dios entiende toda esa situación que se da en los sentimientos humanos, que son misteriosos, que en un momento de lucidez como que estamos bien con Dios, y a ratico entonces estamos mal con Dios y lo acusamos de todas nuestras desgracias y cosas, cuando somos nosotros los que estamos portándonos mal y alejándonos de Dios y todas esas cosas. Pero decimos cosas y a veces tiene uno como que taparse la boca y decir: Dios, pues yo estaba loco, yo estaba hablando disparate, yo estaba diciendo cosas que no entendía, cosas que son maravillosas, que realmente, pero ahora veo que yo estaba equivocado. Eso es lo que está diciendo Job. Yo era ese que estaba oscureciendo el juicio de Dios, la opinión de Dios, la acción de Dios, la voluntad de Dios, por lo que yo estaba pensando. Pero ahora me doy cuenta que eran cosas demasiado profundas y maravillosas que yo no podía entender. Si nosotros fuéramos más conscientes de nuestra ignorancia respecto a los caminos de Dios, aprenderíamos a confiar más en Dios y a no juzgar nunca a Dios. Eso se aprende en el camino. Eso se aprende en el camino de las pruebas. Ahora Job cambia su actitud. Y ahora está el Job que dijo en el capítulo 21, en el capítulo 9 y en otros capítulos, a Dios que lo dejara como presentarse a un juicio, tú y yo solos. Y tú me vas a hacer preguntas y yo te voy a contestar. Y yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a contestar como un careo. Ahora dice todo lo contrario. Mire, versículos 4 y 5 del capítulo 42, le dice Job a Dios: escucha, te ruego. Está rogando ahora el hombre. Te ruego y hablaré. Como que dice: déjame hablar, déjame decir algo. Te ruego que me dejes decir algo pequeño. Te preguntaré y tú me enseñarás. No le dijo, yo te voy a responder, no. Habla, que tú me vas a enseñar. Yo estoy aquí, yo no sé nada, yo estoy aquí para escucharte y aprender. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Qué distinto. ¿Cómo cambia la cosa, cuando tenemos una visión más amplia de Dios? Una cosa es oír de Dios y otra es conocerlo. Son cosas muy diferentes. Experimentarlo en nuestra vida, tenerlo en nuestro corazón y saber que pertenezco a Cristo. Eso es diferente a decir: yo voy todos los domingos a la iglesia y escucho la prédica. Yo voy a la iglesia y me sé los signos. Yo voy a la escuela dominical, me sé los versículos. Eso es una cosa muy buena. Pero decir: yo tengo a Cristo en mi corazón, yo conozco al Señor y sé que Cristo es mi Salvador, eso es totalmente diferente. Es cosa de experiencia personal. Lo mejor que Job sacó de todo lo que sufrió es que obtuvo un conocimiento personal de Dios que él no tenía antes y que sus amigos no tuvieron nunca. Un conocimiento personal de Dios. Por lo general, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido unos cuantos añitos en esta vida, es que las experiencias del dolor y el sufrimiento son oportunidades maravillosas de conocer mejor a Dios. Eso es una ley. Las experiencias del dolor y el sufrimiento son oportunidades maravillosas de conocer mejor a Dios. Si a través del sufrimiento y a través del dolor, de las pruebas, no doblegamos nuestro corazón, nuestra alma a Dios para aprender más de Él, conocerlo más
y aprender de cómo Él actúa en la vida de los seres humanos en este mundo para madurarnos, para darnos más experiencia, para enseñarnos quiénes somos realmente nosotros y quién es Dios sobre la creación y sobre nuestras vidas, no va a haber otro camino. No va a haber otro camino. La tercera cosa es que Job se arrepintió. Caramba, ya era hora. Capítulo 42, verso 6. Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Era la costumbre en aquel tiempo que una gente manifestara su arrepentimiento vistiéndose de una ropa áspera y sentándose como en un cúmulo de tierra. Esa era la humillación. Eso era visiblemente. Pues la gente puede hacer también un espectáculo y hacerlo, pero en el corazón no tiene ningún arrepentimiento. Pero era una manera de manifestar su arrepentimiento. Y aunque Job defendió su inocencia desde el principio, y según el capítulo 2, versículo 22, dice, en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. En sus discursos parece como que se excedió un poco, especialmente al cuestionar la justicia de Dios con respecto a él. Sin embargo, con esta palabra ahora de arrepentimiento, reflejó que reconocía que era un hombre pecador, que había faltado. Dice el escritor Derek Thomas, si bien su sufrimiento no había tenido ningún sentido para él, sí que lo había tenido para Dios. Exigir una respuesta al problema del sufrimiento era, reconoce Job, inmiscuirse en un terreno que estaba fuera del alcance de su entendimiento. La suya había sido una reacción de rebeldía contra la soberanía de Dios, una rebeldía que ahora admite haber sido pura insensatez. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora reconozco que tú todo lo sabes y que no hay pensamiento que escape o que esté oculto a ti. Por último, el último punto, ya vemos, por fin se va a cerrar el telón de este drama que se abrió en el capítulo 2 y tenemos un final feliz. No sé si ustedes se dieron cuenta que en el capítulo 41 termina muy abrupto. Dios le habla de Behemoth y de Leviatán y le describe la ferocidad de estos animales, que nadie lo puede capturar, que son feroces y que no sienten temor ni del hombre ni de nada. Y terminó abrupto. Dios no hizo un comentario ni nada por el estilo ahí. Terminó ahí con la pregunta 77 y ya. Y entonces entra el capítulo 42 y uno dice, pero que como que falta algo, ¿verdad? Terminó abrupto. Pero en el capítulo 42 entonces reacciona Job con su arrepentimiento. El libro termina dándonos un vistazo a dos cosas importantes. La posición o la opinión de Dios con respecto a los amigos de Job, y eso me encanta porque no nos dejó en el aire. Y por el otro lado, la misericordia de su siervo Job. Oiga bien, en el capítulo 1 y 2, Dios llama a Job su siervo. Cuando le dice a Satanás, Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que es apartado del mal, un hombre íntegro y todo eso? Mi siervo Job. Entonces ahora Dios vuelve y habla de Job. Y si usted lee los versículos 7, 8 y 9, 4 veces Dios le llama a Job mi siervo. Otra vez, mi siervo. No perdió su condición de siervo de Dios. Nos hubiera gustado que el autor sagrado retomara la conversación inicial que hubo entre Dios y Satanás. ¿Qué pasó después que Dios le dio permiso a Satanás para quitarle a Job sus riquezas, todos sus animales, los 10 hijos, su posición en la sociedad, todo? Porque la acusación de Satanás era que Job no te sirva a ti. Tú le has dado bendición a todo lo que él tiene, tú lo has prosperado.
quítale todo lo que tiene y tú verás que su piedad, su espiritualidad, su fe, su fidelidad, todo eso se va a caer. Y Dios le dijo, pues está bien, haz lo que tú quieras. Y Job sufrió todas esas adversidades, pero nunca abandonó su fe, nunca abandonó a Dios, nunca dijo, hasta aquí soy cristiano, ya no volví a la iglesia más, ya no, ya lo que antes decía de Dios, ya yo no creo nada. No, nunca dijo eso. Mantuvo su fe en Dios. Entonces yo hubiese querido como que volviera otra vez al capítulo 1, nos dijera, si Satanás se arrepintió, se dijo, Dios, está bien, me ganaste. Sí, el hombre se mantuvo fiel a ti, no es por las bendiciones. Yo estaba equivocado. Usted sabe que Satanás, por lo que sabemos en la Biblia de Satanás no iba a hacer eso. No lo iba a hacer. Pero me hubiese gustado saberlo. Y yo tengo aquí algunas preguntas. ¿Hubo alguna otra conversación entre ellos al final de este drama de Job, en el que Satanás reconoció que sus acusaciones contra Job fueron equivocadas? No, no iba a hacer eso. Reconoció oficialmente que la piedad de Job era genuina y no motivada por las bendiciones materiales que Dios le había concedido. No, no iba a hacer eso Satanás, no. ¿Cambió esta historia de Job el modo de ver a los verdaderos cristianos? No, no creo. ¿Aprendió a diferenciar entre una profesión falsa y una piedad verdadera? No, tampoco creo. No. Por lo que yo veo de Satanás en la Biblia, no iba a reconocer su equivocación. Pero el autor sagrado no dice nada más. Es como cuando en una película usted ve, espera hasta el final, buscando una escena donde maten al malo y al final como que el malo quedó preso, pero no lo mataron. Usted esperaba que lo mataran, no que quedara preso, ¿verdad? Y usted dice, no me gustó la película. Así no se queda aquí. Dice, caramba, pero no se menciona más a Satanás. Si él reconoció, pero Dios no le dio permiso a la pluma del escritor, no puso más nada. Pero lo que sí vemos son dos cosas. Primero, que Dios reprendió a los amigos de Job, y eso sí me gusta. Reprendió a los amigos de Job. O sea, no se quedaron. No se quedaron. Dios reprendió a los amigos de Job. Versos 7, 8 y 9. Dice que la ira de Dios se encendió contra los tres amigos de Job. ¿Se da cuenta? Los tres amigos. No mencionó al cuarto, que era Eliú, el que habló de último. Porque ese habló con un poquito más de cordura. No es que todo lo que dijo estaba exactamente perfecto, pero ese fue más justo con Dios. Pero los tres primeros amigos, que fueron los que dominaron el libro con su discurso, esos dijeron cosas ahí de Dios que, oiga, se les pasó la mano. Y Dios ahora sale a responderle. Y Dios los reprende porque no hablaron bien de Dios. Fue por eso que Dios los reprendió. Les ordenó a ellos que le pidieran a Job, al que ellos habían acabado con su discurso. Dice, vayan donde Job, que ore por ustedes, para que yo no lo destruya a ustedes, como ustedes se merecen. Oiga, tuvieron que humillarse, tranquilo. Y donde Job, dice Dios que ore por nosotros. Sí, a ese mismo. A veces Dios a uno lo humilla y manda a uno a donde aquel que uno ha criticado tanto. Mira, yo necesito que tú me hagas un favor. Y Dios lo humilla a uno. Y así humilló a estos amigos. Y estos amigos tenían, para que Dios no hiciera algo contra ellos, ofrecer una ofrenda de holocausto. Tuvieron que traer 7 becerras en holocausto. Y también pedirle a Job que orara por ellos. Y Dios le dijo en el versículo 8, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ya van 2 veces, orará por vosotros. Y yo de cierto lo atenderé para no trataros con afrenta por no haber hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Van 3 veces en este versículo que le dice mi siervo Job. Y hay otro en otro versículo. Pregunta, ¿por qué se equivocaron estos hombres cuando hablaron de Dios? Que Dios se ve obligado a reprenderlos. El pastor Charles Swindoll responde esto de esta manera. Ellos se equivocaron porque en su esfuerzo de reafirmar la justicia de Dios, ignoraron su misericordia y limitaron su soberanía. Fueron demasiado lejos, insistiendo en que el sufrimiento humano
es siempre el resultado del pecado. Y eso metía a Dios en un molde. Cuando ellos dicen, no, el que está sufriendo es porque ha cometido un pecado y Dios lo está castigando. Eso mete a Dios en un molde. Porque entonces Dios no puede ser misericordioso para perdonarlo. Y sabemos que Dios muchas veces, al que se merece, Dios en su misericordia le tiende la mano y le da una oportunidad. Y Dios tiene derecho a hacer eso. No es que no nos portamos mal, pero Dios tiene derecho de castigar a uno y al otro mostrarle su misericordia porque Él es Dios. Pero si la regla es que a todo el que la hace, la paga, entonces ¿dónde Dios puede meter su misericordia? No podemos meter en ese mundo a Dios. Porque a veces hasta nosotros somos misericordiosos. A veces hasta con una persona que tenemos una riña, llega un momento de déjame perdonarlo ya. Y a veces uno ya hasta es misericordioso. ¿Cuánto más Dios? Que es perfecto. Dios tuvo misericordia de ellos y le concedió la oportunidad de vindicarse y ser perdonado. Dios se iró contra ellos, pero no lo destruyó, sino que le dio la oportunidad de retratarse y de ser perdonados. Pero Job tenía que orar por ellos. Y en segundo lugar, vemos que Dios restauró a Job en todo el sentido de la palabra. Versículo 10 hasta el final del capítulo. Dios restauró la salud de Job y todas sus riquezas al doble. Al doble. Si usted lee el capítulo 1 que decía que tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, y lee el último capítulo, se ve que dice que todo era al doble. Lo único que no le dio al doble fueron los hijos, porque le dio 10 hijos otra vez. O sea, no le dio 20, le dio 10. Y le dio igual que lo que tenía, le dio 7 varones y 3 hembras. Así como en capítulo 1 tenía 7 varones y 3 hembras, en el último capítulo Dios le dio 7 varones y 3 hembras. La pregunta es, ¿era la misma esposa? No lo dice la Biblia. Sí, porque una mujer que te dice, maldice a Dios y muérete, yo supongo que hizo la maleta y se fue. Pero eso es una suposición mía. Puede ser que ella se quedó tranquila, aunque dijo esa insensatez. Y tal vez se quedó ahí con Job hasta que llegó la bendición. Y entonces Dios le dio 7 hijos, 7 varones y 3 hembras de nuevo. Y no solamente eso, sino que el capítulo hace resaltar que las 3 hijas de Job eran las más hermosas de toda la región. Cesia, Queren-Apuc y Gemima. Da los nombres, cosas extrañas en el mundo oriental, las mujeres no se mencionan, los nombres no se sacan a luz pública, sin embargo se hace resaltar eso. Finalmente, se dice, también se dice que los hermanos y las hermanas y todos los conocidos de Job vinieron a visitarle, pero no vinieron cuando estaba enfermo, vinieron por esa, no, pero yo me pregunto, ¿por qué vinieron ahora? No se mencionó en el libro que vinieron a hacer un tececito, a hacerle, qué sé yo, una comida. A lo mejor dijeron, él tiene su mujer allá que lo atienda. Pero dice aquí la Biblia en capítulo 42 que ya después que Dios lo sana, a lo último ya ellos vienen y le trajeron una moneda de plata. En la versión de 60 dice una moneda de dinero, una pieza de dinero, pero en otra versión dice una moneda de plata y también un anillo de oro de verdad. Pero Dios también le dio a Job cosas materiales. Dice el versículo 16 y 17, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Es decir, que vio los hijos, los nietos, los bisnietos y tataranietos. Si Dios le dio el doble de todo a Job y le dio el doble de los años de vida, eso significaría que cuando Job pasó toda esta prueba tenía 70. Y entonces Dios le dio 70 y 70, ¿verdad? Que son 140 más. Entonces si sumamos 70 más 140, ¿cuánto da?
210 años. Pocos, qué pocos años, porque algo que vivieron más. Pero, oiga, si usted llega a 210 y quiere más, bueno, Dios le dio 210 años. Eso es una suposición que estamos haciendo a Job, porque después de todo esto vivió 140, pero sano y rico, porque Dios le dio todas sus riquezas al doble. Bueno, si Dios le da a un ser humano una larga vida, rodeado de su familia y de prosperidad, ese es el concepto, ese es el sueño de felicidad de todo ser humano. Vivir muchos años, tener riqueza y morir rodeado de sus hijos, de su esposa y toda su familia. Ese es el sueño americano, de verdad. Ese es el sueño de todo ser humano. Tener dinero, tener una linda familia, vivir muchos años y morir rodeado de su familia. Ese es el sueño de la vida. Pero si a eso le agregamos también tener a Cristo, tener la salvación eterna y saber que cuando cierre los ojos lo va a abrir en el cielo. Oiga, yo no sé qué mejor sueño americano puede existir. Ese es el mejor sueño de vida. Vivir con todo eso aquí y al final también el cielo. O sea, además de todo lo que Dios te dio aquí, también el cielo. Oye, no quiero más. Eso es suficiente. Conclusión. 4 enseñanzas que quiero dejarles sobre el libro de Job. Hay un escritor llamado William MacDonald que al final de su comentario da 20 enseñanzas de Job. No se apure, yo le voy a dar 4 nada más. 4 que son mías. Porque si doy 20 no terminamos hoy. Primera enseñanza. Satanás acusa a los que son de Dios a fin de encontrar la oportunidad de atacar su piedad. Nadie sirve a Dios a cambio de nada. Ese es el principal argumento de Satanás. Satanás acusa a los que son de Dios. A los que son de él no lo acusa. A los que son de Dios sí. Segundo, ser cristianos no nos libra del sufrimiento humano. Todos estamos expuestos a sufrir pérdidas, enfermedades, desempleos y adversidades en esta vida. La diferencia está en si conocemos o no conocemos a Dios. Tercero, aunque el pecado es la principal causa de todo el mal que existe en este mundo y en ocasiones la causa del sufrimiento, no significa que todo problema o que toda enfermedad o toda adversidad que suframos en esta vida tiene como explicación algún pecado que hemos cometido. No siempre tendremos una explicación de las adversidades que nos tocan en la vida. Pero si el Señor nos dice particularmente que alguna situación que estamos pasando es porque hemos cometido un pecado, entonces lo que tenemos que hacer es ir y confesar al Señor para resolver la situación. Pero no significa necesariamente que todo problema que haya en nuestra vida es producto de pecado cometido. Cuarto y último, la perseverancia de la fe en medio del sufrimiento. En Santiago capítulo 5, verso 11, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job perseveró en su fe, aunque no podía explicar el por qué Dios había permitido tanto sufrimiento en su vida. Al final, la misericordia y la compasión del Señor sanó a Job y devolvió con creces todo lo que había perdido. Pero le voy a agregar un número 5, que lo dejé para último. Un 5. Contestó Dios la gran pregunta: ¿por qué existe el mal en el mundo? No. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? No contestó esa pregunta. Pero yo espero que todos tenemos la respuesta a esa pregunta. Dios no le contestó esa pregunta a Job y no me la va a contestar a mí ni a usted. Pero el que lee la Biblia entera llega a una inequívoca explicación. Todo en el mundo se mueve a la voluntad de Dios. Ni siquiera el diablo se puede mover si Dios no se lo permite. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job y quitarle su riqueza.
para quitar los hijos y para hacer todo el desastre que hizo, tuvo que contar con el permiso de Dios. Entonces eso quiere decir que Dios controla el mal y hasta a Satanás. Si no lo controlara, Satanás destruyera el mundo en un día. Pero Dios lo tiene controlado para cuando llegue el día de Satanás, que está establecido en Apocalipsis capítulo 20. Cuando llegue ese día, Dios se va a dar el gusto de destruirlo y de ponerlo en su puesto. Mira tanto, Dios tiene todo bajo control. Hasta el mal en el mundo lo tiene bajo su control. El COVID-19, todo está bajo el control de Dios y va a desaparecer cuando Dios diga. Que tenemos que confiar en Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude con el próximo libro que vamos a estudiar. Dios, te damos las gracias por tu palabra, por todo este recorrido que hemos estado durante un año estudiando el libro de Job. Ayúdanos a tener presente que tú tienes el control soberano de todas las cosas, aún del mal y de Satanás. Nosotros que te conocemos podemos confiar en un Dios sabio, en un Dios soberano, que tiene todo bajo control y que nada se escapa de su poder. En el nombre de Cristo. Amén.